Don Emilio les estaba explicando a Carmen y a Mario, es el Palacio de la Madalena, al fondo, efectivamente. Esa imagen que ustedes han visto al final es lo que él ve desde su casa de Santander, una maravilla de casa. Por cierto, Mario, yo me he enterado de que alguien de su familia o ahí detrás de la familia, ¿tenían ustedes que ver con Santander? Parece que lo habíamos hecho expresamente. Bueno, hace mucho tiempo, ¿no? Mi familia materna parece que vino al Perú de Santander, de un pueblecito muy lindo, cerca de Santander, que se llama Santillana del Mar. ¿Ah, sí? Parece que muchas familias del pueblo donde yo nací, bueno, de la ciudad donde nací, de Arequipa, vinieron de Santillana del Mar, entre ellos los Llosa. Fíjese, don Emilio, lo que es la vida. Fíjese lo que es la vida. Mario Vargas Llosa es novelista, autor de novelas que muchos de ustedes conocerán perfectamente, La Casa Verde, Conversaciones en la Catedral, La Ciudad y los Perros. De esa novela, de La Ciudad y los Perros, dijo el crítico literario Rafael Conte que era la mejor novela escrita en lengua española después de La Regenta. También ha escrito después, bueno, ensayo, por supuesto, teatro, antes hablaba de sus ensayos, y otras novelas como La tía Julia y el escribidor, La guerra del fin del mundo, y su última novela se titula ¿Quién mató a Palomino Molero? Carlos Barral, el editor, ha dicho de Mario Vargas Llosa que es un clásico vivo, es decir, estamos ante un escritor de primerísima magnitud. ¿Ser escritor Mario Vargas Llosa fue siempre bien visto por las personas que le rodeaban en su familia? No. Yo tuve una relación muy difícil con mi padre, a quien conocí solo cuando tenía 10 años, porque mis padres habían estado separados y se reconciliaron cuando yo tenía 10 años, o sea que lo conocí pues bastante tarde. Y cuando él descubrió en mí una vocación literaria, él sufrió mucho, con cierta razón, ¿no? Porque en esa época, pues, no sé, ser un escritor, ser un poeta, parecía algo tan excéntrico, ¿no? Tan fuera de la normalidad, que entonces él sintió un gran peligro para el futuro de su hijo y me hizo mucha oposición, ¿no? En una ocasión usted dijo que la felicidad era literalmente improductiva. A mí me parece una frase maravillosa. Sí. ¿Es cierto eso? Bueno, es cierta en mi caso. A mí, los periodos que me han dado más materiales de trabajo para escribir, los que me han resultado más estimulantes para fantasear, para inventar historias, a partir de ellos han sido más bien los periodos de infelicidad, los periodos de frustración. En cambio, los periodos en que yo he vivido pues, contento, feliz, son años o periodos que no han sido muy productivos literariamente. Usted tiene que haber sido un hombre súper infeliz por lo que ha escrito, ¿no? No, lo que pasa es que hay ciertos periodos... Ha escrito maravillas, pues tiene que haber sido un desgraciado toda su vida, ¿no? Pero hay periodos en mi vida, curiosamente, bueno, que son de una enorme fecundidad, es decir, porque la memoria vuelve una y otra vez sobre esos periodos, en tanto que otros, a veces muy largos, y que han sido pues muy ricos, muy fértiles en otros sentidos, literariamente no me inspiran absolutamente una sola idea, ¿no? Qué bonito es eso cuando usted dice, la memoria vuelve una y otra vez, eso es lo fundamental. Me ocurre, por ejemplo, con una ciudad del norte del Perú, donde yo viví de niño, que se llama Piura, una ciudad así, pequeña, rodeada de desiertos. Yo viví 2 años solamente en esta ciudad, y es una ciudad que para mí ha sido una fuente verdaderamente inagotable de temas, de historias, de personajes, de situaciones. Y no sé por qué, yo no sabría decir por qué esa ciudad concretamente pues me ha dado mucho más, por ejemplo, literariamente, que los 7 años que viví en París, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí es donde a lo mejor empezó a escribir, o sea, terminar de manera distinta como estaban escritos los cuentos que leía o las pequeñas novelas que leía. No, eso me fue han dicho antes. que usted no le gustaba el final y decía yo, quito este final y escribo el que yo quiero, ¿no? Bueno, creo que fue el primer indicio de una vocación literaria, pero fue antes, fue en Bolivia. Yo viví en Cochabamba mis primeros 10 años. Allí aprendí a leer, que creo que es la cosa más extraordinaria que me ha pasado en la vida. Yo recuerdo cómo se enriqueció el mundo, cómo creció la vida cuando aprendí a leer. Y bueno, leía pues como leen los niños, con esa pasión y además esa inmersión en la fantasía, y entonces algunos finales de historias, o a veces simplemente el hecho que se acabaran ciertas historias que a mí me apasionaban, pues me entristecían tanto que comenzaba a prolongarlas o a enmendarlas,
Y creo que esa fue la primera manifestación de una vocación de contador de historias. Luego todo eso se concreta en una decisión ya muy seria de vida, que además creo que la toma en Madrid, de ser escritor definitivamente, ¿no? Así como es. una profesión. ¿Hasta qué punto, Mario, influyó el hecho de ser periodista? Que, por cierto, además es curioso, le ocurre igual a García Márquez, para su creación posterior, su creación literaria. Bueno, el periodismo al principio para mí no fue una vocación, fue una manera, digamos, de ganarse la vida. De hacer algo que tenía alguna relación con lo que era mi verdadera vocación y que al mismo tiempo pues, me permitiera ganarme la vida, ¿no? Entonces comencé a hacer periodismo porque estaba más o menos cerca de la literatura, pero luego el periodismo me fue interesando mucho y yo estoy muy agradecido al periodismo porque realmente me ha dado muchos materiales de trabajo, me ha dado además un contacto con la realidad peruana, ¿no? Que no hubiera tenido si no hubiera sido por el periodismo. Y el instinto, lo que hablábamos antes con don Emilio Botín, en su caso era el instinto para lo que puede ser un trabajo de negocios, ¿no? Para olfatear dónde están las cosas, etcétera. Pero también para la creación literaria parece que es muy importante, y usted lo ha dicho en alguna ocasión, ha valorado mucho el instinto. Bueno, yo creo que en la creación literaria interviene la totalidad de la persona, ¿no? Creo que a la hora de escribir, es lo fascinante que tiene escribir, ¿no? Uno no escribe solamente pues, con las ideas, con el conocimiento que tiene, escribe también con la intuición, escribe con el instinto, y hay todo un fondo, ¿no? Subconsciente que va abriéndose camino poco a poco y va llevando la historia a veces por caminos muy distintos de los que uno previó. Y eso es lo más fascinante, ¿no? Lo que da a la creación literaria una dimensión muy misteriosa, las sorpresas que uno se está llevando constantemente. Creo que cuando uno escribe, por lo menos cuando yo escribo, lo que busco son esas sorpresas que vienen del fondo de la personalidad que muchas veces la conciencia no controla, ¿no? Usted no se puede ni imaginar la envidia que me produce. ¿Por qué? Porque yo supongo que debe ser tan feliz en esos momentos. Bueno, feliz no sería la palabra, no, al contrario, puedo llegar a ser muy feliz cuando estoy escribiendo, ¿no? Creo que la angustia, la incertidumbre, la inseguridad que puede producirme escribir es algo terrible, ¿no? Ahora, al mismo tiempo, junto con esos periodos malos, hay momentos, claro, de una exaltación extraordinaria, de una enorme intensidad, y entonces eso lo compensa a uno de todos los malos ratos, pero los malos ratos son muchos, ¿no? No hay buenos ratos sin malos ratos, ¿no? Eso es una realidad como un templo. Oiga, hablábamos de García Márquez. Ustedes fueron muy amigos durante muchos años y ya no lo son, eso es un hecho que lo conoce mucha gente. ¿Eso se rompió para siempre, Mario? Bueno, para siempre es mucho tiempo y en todo nunca caso, sabe, sigue nunca roto, ¿no? sabe uno lo que ocurre en la vida, pero en fin, la amistad efectivamente se rompió y no se ha reanudado. Usted había escrito, dicen, uno de los mejores estudios sobre la obra de García Márquez, la historia de un deicidio. ¿Qué sentimiento se descubrió en usted mismo, cuando se enteró, cuando supo que le habían dado el Nobel? Aquí tenemos unas imágenes cuando él está recibiendo el premio Nobel. ¿Qué sentimiento se descubrió en usted, Mario Vargas Llosa? Bueno, me pareció, pues, desde luego muy merecido, ¿no es verdad? El premio Nobel era un reconocimiento a una obra literaria que yo admiraba mucho, y creo que, en cierta forma, todos los que escribimos en castellano, pues, nos sentimos premiados, ¿no? ¿Y no hubo ni un punto de celos en el fondo de su corazón? Celos no creo, celos, o sea, es decir, si he tenido celos a García Márquez, pues ha sido porque escribió 100 años de soledad. Yo hubiera querido escribir yo una novela como 100 años de soledad, pero a su éxito no he tenido celos, y no he tenido nunca celos al éxito de un escritor, ¿no? No, creo que en ese campo, felizmente, no hay competencia, ¿no? A diferencia de lo que ocurre en el campo comercial, donde un producto comercial, si tiene éxito, desplaza al otro. En el campo nuestro ocurre al revés, ¿no? Una novela tiene mucho éxito y crea adictos, exacto, ¿no es cierto?, que abren el camino para lo que nosotros escribimos, o sea que, pero en fin, al talento, pues, como no, celos, un poco de envidia, desde luego, creo que eso es sano y bueno. Últimamente le ha reprochado, hablábamos al principio del programa de las polémicas entre escritores, ¿no? Últimamente usted le ha reprochado, siempre por supuesto sin poner en duda su talento, porque esto hay que decirlo y repetirlo muchas veces porque no siempre se repite bastante. Usted nunca ha puesto en duda el talento literario de García Márquez, pero sí le ha reprochado ser cortesano, con estas palabras, de Fidel Castro. ¿Sigue sin querer retirar ese adjetivo? Bueno, Mercedes, la palabra pues suena un poco dura, pero la verdad no tengo otra. Es decir, yo no entiendo la actitud de una persona como García Márquez, precisamente por el talento literario que tiene, por el enorme prestigio que tiene, el tipo de adhesión, ¿no es cierto?, que él
tiene hacia la Revolución Cubana y hacia Fidel Castro me parece indigna de un escritor precisamente de su talento. No la solidaridad con Cuba, sí me parece muy bien, si un escritor pues cree que Cuba representa realmente el progreso y la justicia y defiende esa posición con argumentos, eso es muy válido, aunque yo discrepe, pues lo puedo aceptar. Pero el tipo de adhesión de García Márquez hacia Cuba y concretamente hacia Fidel Castro me parece que es totalmente acrítica, ¿no? Me da más la impresión de una adhesión religiosa, de una especie de beatería, de aceptar totalmente en bloque a un régimen que, bueno, pues es un régimen realmente que tiene muchos miles de presos, del que han escapado 1 millón de personas, entre ellos muchos escritores muy talentosos y respetables. No sentir absolutamente la menor turbación moral, ¿no? Por estas realidades, pues es algo que no lo comprendo, y comprendo menos las declaraciones que llegan verdaderamente al incienso, ¿no? Cuando se refiere al caso de Fidel Castro. Esto en el contexto latinoamericano no es un problema académico, ¿no? En América Latina todavía estamos viendo qué clase de sociedad vamos a tener en el futuro. Si una persona como García Márquez, con su talento y su prestigio, pone todo ese peso, ¿no es cierto?, en la balanza a favor de un régimen como el que representa Fidel Castro, pues realmente está dando una batalla política de enorme importancia. Entonces creo que es legítimo que quienes queremos para América Latina, no una dictadura como la que representa Castro, sino un régimen democrático, lo critiquemos por sus posiciones políticas, ¿no? Él no le ha contestado, ¿no?, a sus palabras. No sé si me ha contestado o no, que yo sepa, ¿no? En todo caso, no hay que interpretar ese silencio, ¿no? Puede ocurrir que no le conteste nunca. Pues quisiera decir algo a este respecto, es decir, yo no tomo nunca la iniciativa de hablar de García Márquez, es decir, cuando me han preguntado mi opinión, pues la he dicho, sí, pero la verdad es que no suelo tomar yo la iniciativa de hablar de García Márquez, porque a veces la gente tiene la impresión que yo voy por el mundo dando opiniones sobre García Márquez, lo que no es cierto, ¿no? Lo que es posible es que García Márquez tenga argumentos muy serios para apoyar a Fidel Castro. Quisiera conocerlos, me gustaría conocerlos. Por ejemplo, los argumentos de una persona como Mario Benedetti sobre Cuba, un régimen al que él, en fin, apoya. Los conozco, él los ha expuesto, los hemos discutido. Los argumentos que tenía un escritor como Julio Cortázar me parecen más endebles que los de Benedetti, pero en fin, también los expuso, ¿no? De García Márquez yo no he encontrado nunca argumentos, he encontrado afirmaciones que son más sentimentales y rituales que conceptuales, y eso es precisamente lo que yo le reprocho por tratarse de García Márquez, ¿no es verdad? Por tratarse del mismo hombre que escribió libros como 100 años de soledad y sobre todo El otoño del patriarca, que es una extraordinaria novela describiendo una dictadura absoluta. ¿Ha leído su última novela? No la he leído todavía, ¿no? Pues se la recomiendo efusivamente. La leeré. Ahí está, dejando, digamos, todo este tema político, realmente un talento extraordinario de escritor. También ha polemizado usted con Günter Grass, ahí ya sí que han echado el resto, porque verdaderamente él dijo que usted era un mentiroso, que estaba utilizando, hablando de lo que había dicho usted de García Márquez, que incluso utilizaba un lenguaje nazi, o sea, han llegado a unos extremos tremendos. Es una polémica que yo lamento porque yo creo que en el fondo las posiciones, digamos, políticas de Günter Grass y las mías son bastante próximas, ¿no? Creo que en nuestros países nosotros defendemos cosas bastante semejantes, estamos por regímenes democráticos, no queremos dictaduras, no queremos regímenes verticales, queremos que exista libertad de prensa, que el poder pueda ser criticado. El problema surgió cuando Günter Grass opinó sobre América Latina de una manera que a mí me pareció distinta, ¿no es cierto?, a cómo él opina sobre su propio país. Como si tuviera una doble moral, le dijo usted, ¿no? Bueno, desgraciadamente es algo que yo lo he visto mucho en Europa, ¿no es cierto?, intelectuales, a veces medios de comunicación que para sus propios países pues defienden la democracia, defienden la coexistencia en la diversidad, y que cuando se trata de América Latina, en cambio, están dispuestos, ¿no es verdad?, a aceptar dictaduras sociales, como si realmente ser pobres o ser ignorantes o estar atrasados hiciera a los hombres inaptos para la libertad, inaptos para la legalidad, ¿no? Entonces, eso ha sido para mí un motivo de polémica constante en los últimos años, porque creo que es muy injusto, es decir, creo que eso no expresa realmente la realidad de América Latina, ¿no?, donde las ideas de libertad y de legalidad tienen el mismo arraigo que en los países desarrollados, ¿no? En 1965, después de un viaje a Cuba, usted declaró su adhesión a la revolución. Más tarde, ha sido acusado de decantarse a posiciones más conservadoras. A veces incluso usted sabe que sus ideas han sido tomadas como bandera
por la derecha más reaccionaria. ¿Quisiera matizar su postura, señor Vargas Llosa? ¿Le preocupa ser manipulado, incluso utilizado? Bueno, ese es el gran chantaje, ¿no es verdad? Ese es el gran chantaje que se utiliza cada vez que alguien critica a la izquierda. Cada vez que uno critica un régimen comunista, un régimen socialista, es cómo se puede, ¿no es cierto?, atacar a la izquierda cuando eso sirve a los intereses de la ultra, de la caverna. Pues es un chantaje que no acepto, desde luego, ¿no? Es decir, siempre que me he pronunciado políticamente, he procurado ser lo más explícito, indicando qué es lo que yo defiendo, qué es lo que critico. Es decir, defender la libertad no es defender al general Pinochet, no es defender la injusticia social. Es decir, yo estoy por las transformaciones sociales y lo digo continuamente y creo que en mi país, pues en fin, lo demuestro cada vez que hay que demostrarlo. Ahora, lo que no creo es que para conseguir el progreso social, para eliminar las grandes desigualdades económicas, haya que sacrificar la libertad, ¿no es cierto? Un gobierno tenga derecho a suprimir todo tipo de oposición o de crítica. No, creo que el progreso social puede coexistir con la libertad y que la libertad es un ingrediente de la justicia, ¿no? Incluso hay una frase suya que dice algo así como: la única revolución es el respeto a las ideas ajenas, algo así dijo. Para nosotros es la gran revolución que tenemos que hacer, ¿no es verdad? En nuestros países, pues desgraciadamente hay una tradición de intolerancia terrible. Nos hemos pasado la historia entrematándonos porque había sectores que creían tener verdades absolutas y no admitían verdades contrarias, y entonces el resultado ha sido, bueno, la matanza, la represión, la dictadura, el exilio. Bueno, eso debe acabar. No es posible que siga habiendo más sangre en América Latina. Los pueblos latinoamericanos no quieren sangre, no quieren intolerancia, no quieren dictaduras. Lo demuestran cada vez que son consultados, ¿no? Eso es lo que yo les pediría a los intelectuales europeos que proponen para América Latina dictaduras sociales. Vean cuál es el resultado cada vez que hay elecciones libres en América Latina. Los países más pobres, ¿qué cosa indican? ¿Qué mensajes envían? Pues regímenes de centro izquierda, de centro derecha, es decir, regímenes de consenso, regímenes donde se pueda coexistir en la diversidad y donde nadie tenga el derecho de silenciar a una persona o a un grupo o a un partido porque piensa distinto, ¿no? Entonces, es mi gran esperanza en América Latina. No sus intelectuales, no sus dirigentes políticos, las grandes masas humildes, pobres, que cada vez que son consultadas lo que piden es, pues, civilización, es decir, coexistencia en la diversidad, ¿no? Sobre el Perú, sobre su país, decía Mario Vargas Llosa hace unos años: el Perú es para mí una especie de enfermedad incurable y mi relación con él es intensa, áspera, llena de la violencia que caracteriza la pasión. El novelista Juan Carlos Onetti dijo una vez que la diferencia entre él y yo como escritores era que yo tenía una relación matrimonial con la literatura y él una relación adúltera. Tengo la impresión que mi relación con el Perú es más adulterina que conyugal, es decir, impregnada de recelos, apasionamientos y furores. Conscientemente lucho contra toda forma de nacionalismo, algo que me parece una de las grandes taras humanas y que sirve de coartada para los peores contrabandos. Pero es un hecho que las cosas de mi país me exasperan o me exaltan más y que lo que ocurre o deja de ocurrir en él me concierne de una manera íntima e inevitable. Es posible que si hiciera un balance, resultaría que a la hora de escribir lo que tengo más presente del Perú son sus defectos. También que he sido un crítico severo hasta la injusticia de todo aquello que lo aflige. Pero creo que debajo de esas críticas alienta una solidaridad profunda. Aunque me haya ocurrido odiar al Perú, ese odio, como en el verso de César Vallejo, ha estado siempre impregnado de ternura. Qué bonito. Son bonitas esas palabras sobre Perú. A usted le ofrecieron ser primer ministro de su país y aunque lo dudó mucho, finalmente dijo que no. ¿Por qué? Bueno, creo que un escritor debe, en lo posible, mantenerse a distancia del poder, incluso de un poder que apoya, de un poder que le parece el adecuado. Creo que es muy importante que el escritor trate de servir de contrapeso, ¿no?, al poder. En algunos casos, pues, un escritor puede dar el salto, pasar a formar tal, pero creo que ese es un sacrificio que solo debe hacer si realmente está convencido de que sacrificando su independencia, sacrificando su vocación, va realmente a servir a su país, ¿no? En todo caso, usted ha colaborado mucho con la democracia, la joven democracia peruana, desde muchos
desde muchos puntos de la sociedad. ¿Se han entendido siempre sus posturas o ha tenido problemas? No, mis posturas son muy criticadas en mi país, lógicamente, sobre todo en mi país, donde, digamos, pues llevamos una polémica política a veces muy áspera, ¿no? Y entonces, si uno interviene en el debate político, bueno, sabe que está expuesto a veces a ser malentendido y sobre todo a ser criticado, pero al mismo tiempo, frente a eso, la alternativa sería el silencio, y si realmente las opciones son graves, está por decidirse el tipo de sociedad en el que vamos a vivir los peruanos. Yo quiero poder vivir en mi país, quiero poder vivir en un país donde si yo discrepo del gobierno no voy a ir a la cárcel ni al exilio, donde va a haber una prensa en la que yo pueda escribir diciendo realmente lo que pienso, y como eso todavía no está totalmente garantizado, creo que hay que dar la batalla, ¿no? Eso fue lo que hizo, con una carta abierta a Alan García, precisamente un día después de unos hechos terribles, la muerte de algunos, bastantes presos peruanos en las cárceles en Perú, cuando se habían rendido. Bueno, esos son unos hechos que ustedes conocen ya. Los presos se habían rendido después de una lucha con la Guardia, y los que se rindieron fueron asesinados allí, con los brazos en alto, ¿no? Ese hecho terrible y espantoso dio lugar a que usted escribiera una carta, digo, abierta al presidente de la República. ¿Qué le decía? Porque debía ser muy importante lo que usted le decía, porque al cabo de muy pocas horas hubo una toma de postura muy clara por parte del presidente. ¿Qué Efectivamente. Bueno, mire, yo le decía lo que creo que pensamos pues los peruanos que queremos vivir en democracia, ¿no? Que la democracia tiene la obligación de defenderse, que el terrorismo debe ser reprimido, no es posible que unos centenares o millares de fanáticos destruyan algo que está respaldado por la inmensa mayoría de los peruanos, pero que debe ser reprimido dentro de la legalidad, es decir, que no debe la democracia aceptar las reglas de juego del terror y empezar a aplicar también el terror, ¿no? Ahora, creo que la intervención de Alan García, reconociendo que había habido una matanza y además prometiendo que los responsables serían castigados, es un hecho muy positivo y que en eso pues realmente hay que apoyarlo a fondo, ¿no? Estas son las palabras precisamente del presidente Alan García condenando esa matanza. En el caso del penal de Lurigancho, las fuerzas de la Guardia Republicana actuaron encontrando también resistencia con armas de fuego y explosivos. Eso motivó el uso enérgico de las armas por las fuerzas del orden, determinando un lamentable y doloroso número de muertos como saldo terrible pero inevitable de la acción. Todo esto lo aprueba la nación y está dentro de la ley. También está dentro de la ley la gran energía utilizada. Pero ahora me dirijo al país como presidente de la República para decir que no está dentro de la ley que cuando los amotinados se rinden y están inermes y con los brazos en alto, se les aniquile. Por el mismo principio de autoridad con el cual defendemos con severidad el orden, debemos limitar y condenar los excesos. Respaldamos la severidad de la acción dispuesta por el Comando Conjunto, pero lo que ha ido más allá, lo que ha ocurrido después de la rendición en Lurigancho, es solo un crimen que yo no voy a silenciar. De las primeras investigaciones, se desprende que en el penal de Lurigancho, un número aún no determinado de reclusos, quizás 30 o 40, fue aniquilado y fusilado por miembros de la Guardia Republicana cuando ya se habían rendido y estaban fuera del pabellón industrial. He dispuesto por eso el encarcelamiento y el sometimiento a juicio de los jefes, oficiales y personal de tropa de la Guardia Republicana que después de producida su rendición procedieron brutalmente a aniquilar a los subversivos. Nadie me hará callar porque este es el grito de la democracia y de la ley, porque es el grito de la autoridad dispuesta a ser severa sin violar las normas de la humanidad. Esto no significa dar la razón a los terroristas o ser débil ante la subversión. Es solamente dar la razón a la ley y a la vida. Dar la razón a la ley y a la vida. Uno se pregunta si conseguirá Alan García, este joven político socialdemócrata, reformar las estructuras sociales del Perú, conseguir, pues eso, reafirmar la democracia y la libertad, ¿no? ¿No tiene miedo el Perú permanentemente de ese fantasma de golpe de Estado? Desde luego que sí. Es un fantasma que planea sobre el Perú y que planea sobre la mayor parte de los países latinoamericanos. Pero de todas maneras hay indicios muy positivos, ¿no? Uno es que nunca en nuestra historia pues hemos tenido tantos gobiernos representativos como ahora, ¿no?
De otro lado, el fracaso de todas las dictaduras militares ha sido tan espantoso, ¿no es verdad? Gran parte de esa deuda enorme que nos agobia, pues fue contraída, aceptada por dictaduras militares que desperdiciaron esos créditos. Todo eso ha creado hacia ellas una repulsa que es realmente continental, ¿no? Entonces, en estas condiciones me parece muy difícil que los militares puedan volver a tomar el poder. Pero el peligro está siempre allí, desde luego, y por eso hay que tratar de reforzar y consolidar esos regímenes democráticos, ¿no? Yo me pregunto lo difícil, ¿no? Supongo que debe ser muy difícil estando en una situación política como la que usted está como peruano y además interesándole mucho la política, y lo ha demostrado hace muchos años, y desde luego cuando habla se le nota, ¿no?, que le apasiona la política. Pero claro, usted es escritor. Sí, no me apasiona la política, no. Es decir, la política para mí es una obligación moral. Es decir, yo... Pero bueno, le interesa, quiero Sí, decir, que sí. está ahí, lee... Si viviera en un país como España hoy día, probablemente no escribiría sobre política, es decir, escribiría sobre literatura y me dedicaría casi exclusivamente al trabajo literario, ¿no? Me interesaría en la política a partir de mi propio trabajo de escritor. Pero creo que en el Perú o en América Latina hoy día un escritor no tiene el, digamos, derecho, ¿no?, de prescindir de un debate en el que un escritor tiene algo que aportar. Un escritor en América Latina es un ser privilegiado, ¿no? Es un ser que sabe leer, que sabe escribir en países donde mucha gente no lo sabe, que tiene tribunas. Existe todavía esa visión un poco ingenua del escritor como hombre capaz de dar respuestas a los problemas de la gente. Y entonces, pues creo que todo eso el escritor debe aprovecharlo para defender las causas... En lo que cree, ¿no? Claro. De todos modos, usted sigue escribiendo, gracias a esos podemos seguir leyendo los que nos gustan mucho, sus novelas y sus libros en general. Creo que está escribiendo una última novela que se va a titular El hablador, pero bueno, Así eso... es. Ya lo veremos, porque eso está por ver. Por cierto, ¿es usted muy maniático a la hora de escribir? Me han dicho que se prepara físicamente, que escribe en unos cuadernos especiales, que tiene unas horas muy estrictas de escribir. ¿Eso es verdad todo? Es verdad, soy muy maniático, sí. Creo que todo escritor tiene unos métodos que al final pues simplemente son una serie de manías, ¿no es cierto?, que lo ayudan a escribir. Sí, yo tengo que escribir a las mismas horas, totalmente en silencio, sin ningún tipo de interrupción, porque la más mínima interrupción para mí es una catástrofe, destruye el trabajo de toda la mañana. Hay ciertas lecturas que a mí me ayudan mucho. Y otras que harán daño, o ¿no? releer ciertas cosas, hay cosas que evito leer. Una vez dijo que había habido, que en su vida un puñado de personajes literarios habían marcado más su vida que muchos de los seres de carne y hueso que había conocido. Así es. Confiéseme la verdad, ¿sigue enamorado de Madame Bovary? Pues creo que sí. Es un amor imposible, ¿no? Es un amor no correspondido, pero cada vez que abro esa novela de Flaubert me vuelvo a enamorar de Madame Bovary como la primera vez. Y para terminar, y la verdad es que aunque yo hubiera querido seguir hablando de literatura toda la noche, porque no hemos hablado nada, es verdad, es cierto que su última novela, ¿Quién mató a Palomino Molero?, arranca de una imagen que usted tiene en la cabeza. Así es. Como de una fotografía, de un... Sí, sí, exactamente. Sí, la fotografía de un joven martirizado en un desierto, cerca de un pueblecito que yo conocí de niño, también en Piura, que se llama Talara. Y la imagen de este joven martirizado durante muchos años a mí me estuvo asediando, inquietando, hasta que un buen día pues me encontré que tenía un proyecto de argumento a partir de esa imagen, que es la imagen que abre el libro, ¿no? Es admirable, admirable cómo maneja usted el castellano. Y ya no solamente en sus novelas, sino en periodismo, quiero decir, en los artículos, lo clarísimo que quedan sus ideas, ¿no? Ya insisto que me voy a ruborizar. Muchísima envidia. Mercedes. Hay otra cosa para terminar que no entiendo, es esa fama, que usted tiene una fama de ser arisco e inaccesible. ¿Pero quién se inventó esa historia? Mis enemigos, evidentemente. Pues no tenían absolutamente ninguna razón. Gracias, señor Vargas Llosa. Muchas gracias, Mercedes.